Padre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos que abra nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos absorber, poner en práctica el estudio de tu palabra, de tu Torah. Las instrucciones que nos diste, Señor, a tu pueblo, a toda la nación de Israel, para que siendo obedientes podamos ser luz al resto de las naciones, para que ellos se conviertan a ti, oh Dios, y tú los salves. Por la gracia que hemos encontrado en Yeshua, te pedimos estas cosas. Amén. Bendiciones, mis amados. Estamos en la parashá número 19 ya, la parashá Terumá, que traduce de alguna manera contribuciones. Es la número 19 en el libro de la Torá, pero especialmente en el libro de Éxodo. Y en Éxodo 25:2 leemos cuando Yahweh le ordenó a Moshe: tomen una ofrenda para mí. Y esto yo quiero hacer un pequeño énfasis, que lo que realmente se está diciendo es que la ofrenda que se va a recoger para fabricar todo lo que es el mobiliario, el tabernáculo mismo, donde iba a ser llevado por todo el desierto durante 40 años, Yahweh está diciendo: tomen una ofrenda para mí. Miren que no está hablando Moisés, para él, para los levitas, sino que todo el pueblo va a hacer una contribución y va a tener un lugar para que la presencia del Eterno se manifieste. Mira lo que dice el pasaje: de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Mire, es una ofrenda para él, de todo aquel cuyo corazón lo mueva, lo lleve a hacer. Nosotros vivimos en una generación, vivimos en una sociedad donde las buenas intenciones son nuestra mayor recompensa, pero no lo hacemos. Hay personas que tienen muy buenos deseos de ayudar. Hay personas que tienen todo el deseo de hacer algo, de ayudar a los más necesitados, a los pobres, a las congregaciones, a los pastores, y se proponen en su corazón y piensan: Señor, si yo tuviera más, si me sobrara, entonces yo podría cooperar. Si yo tuviera más y fuera un poco más holgado en todas las cosas, entonces yo pudiera hacerlo más. Y la verdad es que él dice: tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. No basta para Dios, y quiero decirles con todo amor, con todo respeto, no basta para Dios las buenas intenciones, los buenos deseos. Santiago lo dijo: la fe sin obra, sin acción, es muerta. La emuná, el sentimiento que nos mueve a hacer algo, si no lleva la obra acompañándola de haber hecho eso, realmente no sirve para nada. Mire lo que dice el texto: ustedes, vuelve a repetirlo, tomarán mi ofrenda, dice el Eterno. Así que terumá es una palabra que no tiene un equivalente en la traducción de los idiomas. Mayormente está traducida como una contribución, algo que yo aporto. Voy a ser socio de Dios en esta construcción, yo voy a ser inversionista, socio, es mi ofrenda, es mi contribución. Y la palabra en sí misma describe algo que yo separo, algo que yo consagro. Es un regalo voluntario, es algo que significa para mí mucho y lo puedo entregar para cumplir los propósitos divinos. Cuando se hace una ofrenda misionera, cuando se recoge una ofrenda entre los hermanos, las personas debemos pensar que el corazón me mueve a hacerlo mucho más abundante de mis propias capacidades. ¿Por qué? Porque es un regalo voluntario, es para cumplir propósitos divinos, ya que esta contribución, en este caso específico, era para la construcción del tabernáculo, el Mishkan y todo su mobiliario. El Mishkan tenía que ser construido completamente basado o representando el regalo voluntario de toda la nación de Israel. Entonces, yo creo que nosotros, al identificarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, adoptados, lavados, comprados, debemos entrar en esta conciencia de que nuestras ofrendas deben ser voluntarias de todo el corazón, pero no por necesidad
o no por tristeza, como lo decía el apóstol Pablo. No lo haga dando como por tristeza o como por necesidad. Dios ama, Dios bendice a aquel que da abundantemente y con mucha alegría. Así que el Mishkan tenía que ser construido y basado en regalos voluntarios de alegría, de gozo de toda la nación de Israel. La palabra Mishkan viene de la raíz del verbo shakan, que significa habitar, morar. Este santuario manifiesta el deseo del corazón de Elohim de poder habitar con ellos, no en el tabernáculo, no en el lugar, sino entre el pueblo completamente. Mira lo que dice Éxodo 25:8, que me hagan un santuario. Mira lo que dice, no para habitar en él, no para habitar dentro del santuario, sino yo habite entre ellos. Hay personas que acabamos dando lo que sea por un edificio y pensamos que ese edificio, al ser consagrado para Dios, Dios está en el edificio y se queda en el edificio. Cuando nosotros salimos, Dios se queda ahí. No, la razón es, nosotros construimos un lugar para congregarnos, pero Dios habita entre su pueblo, no en el lugar, no en el santuario, así que no podemos tener tantas vacas sagradas dentro de los lugares en los cuales nos reunimos para adorar a Dios. Cuando Moshe subió del monte y tomó las tablas, fue allí donde Elohim le muestra todas las instrucciones de cómo debería ser la construcción. Y este tabernáculo iba a tener un tiempo y un proceso de construcción antes de que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, pudiera bajar. Estas instrucciones están detalladas en los capítulos del 25 al 31. Bueno, luego en los capítulos 35 al 40 se describe el orden en que efectivamente se construyó y se hizo una realidad de aquello que había sido dado desde el cielo. El objetivo principal, la razón principal para que Elohim, la presencia, la gloria pudiera habitar entre su pueblo, y eso le daría a ellos una tranquilidad, les haría el descanso, la paz en el corazón, y donde él allí mismo establecería su palabra, su Torah, de acuerdo a Éxodo 29. La palabra hebrea Mishkan viene de la misma raíz de la palabra Shekinah, un término usado para describir la manifestación de la presencia divina de Elohim. O sea, era la mayor manifestación, era la mayor revelación donde la presencia divina podía reflejarse. Y el pueblo lo veía de una forma tan literal como una nube que bajaba, un fuego que bajaba directamente, pasaba por el techo del lugar santísimo y llenaba la presencia en el arca. Era una luz resplandeciente, era una luz sobrenatural. ¿A qué me refiero de luz resplandeciente y sobrenatural? No había una causa, no había un objeto que motivara esa luz, que produjera esa luz. Por ejemplo, nosotros en medio de una noche podemos ver una luz en el cielo que refleja y va de un lado al otro, especialmente en las horas de la noche, pero esa luz no es sobrenatural, esa luz es natural porque es el contacto de un meteorito o de algún objeto del espacio que entra a la atmósfera y se incendia hasta consumirse. Eso es natural. La Shekinah de Dios es totalmente sobrenatural. No hay nada que lo cree o la mueva para que sea una realidad. Es la gloria del mismo Elohim. Shekinah viene del verbo shakem o shaka, que significa morar, residir. Es una manifestación. Yahweh quiere habitar, él desea habitar en medio de todo su pueblo Israel, no solamente en Jerusalén, no solamente en el monte santo, sino donde todo su pueblo hoy, en este día, se encuentre. Él quiere habitar en su pueblo, en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra voluntad, en el centro, en un sentido comunitario, donde como personas estemos reunidos delante de su presencia en lo personal. En el capítulo 25 comienza a hablar acerca de las contribuciones. Capítulo 25, verso 22 dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca
de todo lo que he de darle por mandamiento a los israelitas. Mandamiento, a pesar de que son leyes, son instrucciones. Es una información que para nosotros hoy en día es muy difícil porque no las conocemos. Pero además de ser leyes prohibitivas, eran las instrucciones para poder establecer una mejor y más profunda relación personal con nuestro Elohim. Dice, allí hablaré a todo Israel para darle las instrucciones a su pueblo. En Éxodo 35:5 dice, tomen dentro de ustedes una ofrenda para Elohim, para Yahweh, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como una ofrenda a Yahweh. Ahora, miren lo que quisiera enfatizar o hablar en este momento. De todo aquel que su corazón lo mueva a hacerlo. Y ahí vuelvo a reincidir en lo que les decía hace un momento. Hay personas en el mundo, y no estoy acusando a nadie como para condenarlo, pero hay personas que tienen buenos deseos. De hecho, estuve recientemente haciendo un viaje y muchas personas alaban, se alegran y ven el trabajo. Pero son pocas las personas que han dicho, yo me meto, yo coopero, yo trabajo, aquí estoy. Y eso sucede en todas las congregaciones y sucede en el mundo. A veces hay personas sentadas viendo televisión y vemos alguna organización sin ánimo de lucro que está hablando de niños en necesidad o de jóvenes o de programas. La gente llora, se aflige, se siente compungida ante el hecho de esa noticia que están viendo en la televisión. Son pocas las personas que en ese momento o toman su chequera o toman su tarjeta de crédito y se inscriben para llevar ese proceso a efecto y sentirse cooperadores, compañeros, trabajadores, colaboradores con esa misión que otras personas están haciendo. Por eso dice, de todo aquel que el corazón lo mueva. O sea, si nosotros no hacemos, nuestro sentir no sirve para nada. Y la gran mayoría de personas, aunque eso no es un trueque o un canje de que hago para que Dios me dé, porque lo hacemos de corazón, aunque Él no nos dé, pero la verdad es que cuando Dios ve un corazón así, le suple. Hay un pasaje muy hermoso en la Biblia. El que le da al pobre, a Dios le hace un préstamo. O sea, no es un canje, no es un trueque, no tenemos que hacerlo porque para que me vaya bien a mí, yo voy a empezar a hacer, porque ya eso es más egoísta y a lo mejor se desilusiona, pasa en las grandes congregaciones del mundo. Siembra, 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 que Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar. Y la gente queda más pobre y la organización se hace más rica. No es un canje, es simplemente una ofrenda voluntaria que sale de mi corazón, pero que me mueve a hacerlo porque es para Elohim. Elohim no obliga a nadie, hermano. Elohim no lo obliga a usted ni a mí a obedecer, a guardar fiestas, a poder celebrar las cosas. Él no nos obliga. A la final, los que salimos perdiendo somos nosotros. Llevar estas contribuciones eran voluntarias. Él dejó a la elección de aquellos que en su corazón fueran movidos. Y quiero decirle, cuando un corazón es movido por Elohim, cuando un corazón es tocado por Elohim, lo queremos dar todo. No, o sea, lo que damos no es suficiente. Queremos entregar, queremos servir, queremos darnos a nosotros mismos. Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica, le dice, en todo veo que ustedes se han dado mucho más allá de sus fuerzas. No solamente se han dado físicamente, sino que han excedido su ofrenda cuando se recogía una ofrenda especial en Jerusalén. Todo aquel en cuyo corazón sea movido a hacerlo. Uno de los elementos o una de las cosas que se iban a hacer dentro de este tabernáculo era el arca del pacto. Mire lo que dice Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 1.12 metros, su anchura de 68 centímetros, su altura de 68 centímetros. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. ¿Por qué Dios puso esta? Primero, la madera. Tiene que ser una madera resistente revestida de oro. Ahora piensen, ¿de dónde sacaron los israelitas, habiendo vivido 80, 90 años como opresores o siendo oprimidos por Faraón?
como lo dije en semanas anteriores, no fueron 430 años de esclavitud. Eso es un error que nos enseñaron. Ellos estuvieron en la última generación esclavizados, pero ellos tenían suficiente. Ahora, cuando ellos van a salir, hay una orden que Moisés le da y le dice inclusive a las mujeres, díganle a las mujeres egipcias que les den todo lo que puedan darle. Y estas mujeres egipcias, como porque salieran de ahí, dieron oros representados en brazaletes, collares, adornos, diademas, y fue todo este oro y todas estas telas y todas estas cosas que eran necesitadas para el tabernáculo que Dios había predestinado desde antes de que las mujeres egipcias lo pudieran dar para el momento. Y cuando las personas empiezan a dar y continúan dando y siguen trayendo, Moisés mismo dijo, ya es suficiente. Qué lindo es que uno pudiera decir en las obras misioneras, en las obras con los necesitados, aún en la congregación local, hermanos, mire, tenemos tanto que ya es suficiente. ¿Cierto que eso no pasa? Y la pregunta es, ¿por qué no pasa? Porque todos los seres humanos somos un poquitico tacaños. Pensamos y decimos, si el pastor, si el líder, si el rabino, si fulano que representa a Dios quiere dinero, pues que trabaje él, porque yo me reviento el lomo trabajando. Porque no hemos conectado de que invertimos en el reino a través de la obra misionera. Este arca del pacto estaba el corazón del tabernáculo, o sea, todo el templo, todo lo que estaba construido en el tabernáculo, todos sus utensilios. El arca del pacto representaba el corazón, donde realmente se iba a manifestar. Era conocido como el lugar santísimo, el Kodesh HaKadoshim, donde está la mayor presencia del Eterno. El arca, en una forma figurativa, era prácticamente el trono donde Dios mismo se sentaba en el medio del tabernáculo. O sea, era el estrado de sus pies. Él estaba allí en esa presencia. Igualmente, nosotros debemos hacer, no tenemos templo, no tenemos santuario, pero nosotros debemos hacer de la misma manera nuestro corazón un sitio propicio para que Él habite y se entrone en nuestras vidas. Tenemos que soltarnos un poco de nosotros y permitirle que nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, espiritual, emocional, mental, pueda ser considerado como ese trono, ese lugar más precioso donde Dios se pueda sentar en nuestras vidas. En el pensamiento hebreo, el corazón no es considerado como el lugar que rige nuestras emociones. Más bien, el corazón representa los pensamientos de la persona, el intelecto y la voluntad. Nosotros debemos tomar esta parte que llamamos corazón como aquello que guía nuestra persona, nuestra inteligencia y nos movemos en voluntad, pero una voluntad de amor, por eso se llama voluntad, es algo que se da generosamente. La Torá usa la palabra corazón en la misma manera que nosotros podemos usar hoy en día en español la mente. La Torá dice en Génesis 6:5, y esto es lo que nosotros debemos cuidar. Cada intento de los pensamientos del corazón del hombre era solamente a hacer el mal continuamente. Por eso, en el tiempo de Noé se destruye todo esto, y cuando la nueva generación comienza otra vez a apartarse de Dios, Génesis capítulo 8, verso 21 dice, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Por eso nosotros debemos permitir que la Torá, la instrucción de Dios, que hoy representa a Yeshua en nuestras vidas como el Mesías, como aquel que abrió el camino, sea el que se entrone en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, y que nosotros en todo momento estemos posiblemente llenos de esa presencia. Así que en este estado de la mente humana, la pudiéramos preguntar, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Podremos cambiar? ¿Realmente nosotros podemos cambiar por nosotros mismos? ¿Cómo podemos tener pensamientos puros? Yahweh prometió que va a cambiar nuestros corazones desde adentro hacia afuera en esta promesa de un pacto ratificado a través de Yeshua. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 31, verso 33. Dijo,
que él haría un pacto renovado, un nuevo pacto con todo el pueblo de Israel, y como parte de ese pacto iba a cambiar o escribir en nuestro corazón su Torah. Hablaba con algunas personas pasada semana y les decía, ¿cómo es posible que gente que no va a un culto, que no adora a Dios, que no ha recibido a Yeshua, que no tiene una comunión con Dios, obedezca muchos de los mandamientos que ya Dios ha ordenado? Como gente que realmente no participa de una denominación, por así decirlo, específica, ¿cómo hacen para obedecer ya cosas? Claro, eso no es algo por qué justificarnos, porque venimos a decir el que se justifica por hacer estas cosas, pues realmente no está bien delante de Dios. Pero ¿por qué? Hay gente que nunca ha pisado un pie en una congregación y su vida social, natural, normal, común y corriente nos muestra más piedad, más bondad, más justicia, más rectitud que muchos de aquellos que van a las congregaciones, escuchan sermón tras sermón, enseñanza tras enseñanza, y no han llegado al estacionamiento para irse para su casa, y son personas de mal testimonio para los santos. Porque Dios está poniendo en el corazón de las personas una obediencia. Aquellas personas, compartía con estas personas que charlaba, este tipo de personas en el mundo son los que realmente se pueden designar como los justos de la tierra. Personas que Dios prepara, tiene para mantener un balance en contra de la maldad que rige el mundo. No quiere decir que son salvos, no quiere decir que van a ir al cielo o que van a poder ser merecedores de la vida eterna, porque no va a ser así, porque no es por obras. Pero Dios ha mantenido este balance y ha inscrito su palabra en el corazón de muchas personas para mantener un balance moral, social, armonioso. ¿Ustedes se imaginan donde todos los seres humanos fuésemos malos? En el sentido de la palabra malos, ya no habría sociedad, o ya Dios la hubiera exterminado como en los tiempos de Noé. En Jeremías capítulo 31 dice que él va a escribir, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. No está diciendo con todo el pueblo de Israel. Acuérdense, la casa de Israel son los esparcidos entre las naciones. Este es el pacto que yo haré con ellos después en aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah, mi ley, mis instrucciones, mi moral, mi justicia dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, la verdad es que cuando Yeshua venga y se entrone, a los pastores, a los maestros, a los hermanos que servimos en la instrucción de la Torah, ya no tendremos que hacerlo. Nosotros no vamos a ser llamados para ser instructores de la Torah, maestros de la Torah, rabinos o roé, o como le queramos poner en el término de la expresión de guiar, de instruir, de enseñar, porque la verdad es que el maestro es Yeshua, el instructor es Yeshua, y solamente él se va a encargar de tener la total verdad. Hay un pasaje que me ayuda mucho a mí a mirar todas las denominaciones, todos los grupos, sean raíces hebreas, sean judíos mesiánicos, sean evangélicos, sean católicos, sean lo que sea. Dice, y consuela mi corazón, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué quiere decir? Que no que somos mentirosos porque elegimos ser mentirosos por gusto, pero no tenemos la verdad absoluta. Aprendemos interpretaciones de otros, somos adoctrinados por otros, pero no quiere decir que estamos del todo mal, pero tampoco podemos decir que estamos del todo bien. Pero en este tiempo, Él será el que pone toda la instrucción de Dios en nuestros corazones, y por esa realidad ya no necesitaremos maestros. El concepto de colocar la Torah, la instrucción en nuestro corazón, es ilustrado con esa arca que estaba en medio del tabernáculo. De hecho, el profeta Ezequiel promete que en la redención mesiánica, Yahweh nos dará nuevos corazones. Mira lo que dice Ezequiel 36:26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. De hecho, el libro de Hebreos lo especifica de una manera mucho más amplia en el capítulo 10, versos 19 al 22. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en un lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo, es decir, su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Elohim, dice, acerquémonos. Y mira los requisitos. Primero, con corazón sincero. Algo que tenemos que trabajar en la vida de todos nosotros. Sin juicio, sin mirar quién lo hace más, quién lo hace peor, que yo me siento mejor, otros son más malos que yo, que esa es la consolación humana. Corazón sincero. Un corazón como el de David. Un corazón que puede reconocer sus faltas. No que está exento de cometer faltas, sino de reconocer sus faltas cuando las comete. Uno de los problemas grandes que encuentro en mi vida es que me siento tentado a justificar todo lo malo que hago. Hago esto porque, y es cierto que hay cosas que pasaron en nuestra vida que nos llevan a actuar de esa manera y nos lleva a actuar de la manera que tal vez está en contra de la instrucción de Dios. Pero cuando tenemos un corazón sincero, tenemos que ser no como Adán, no como Eva, que le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a la serpiente, sino que decir, Señor, la regué. Merezco todo el juicio, merezco todo, no hay excusa, no hay razón. Yo soy totalmente responsable. Eso es lo que hace un corazón sincero. Aunque el juicio y la ira de Dios te condene, te separe, te haga desaparecer del universo, es lo que merecían nuestros actos. ¿Se acuerda de aquel ladrón que estaba en la cruz que decía, nosotros estamos aquí porque lo que hicimos, este es el pago que merecemos? Eso es un corazón sincero. Aquel que no está buscando cómo excusarse, cómo disculparse, cómo tratar de livianar la responsabilidad de hecho. Lo segundo que notamos en este pasaje de Hebreos capítulo 19, capítulo 10, verso 19 al 22, es la plena seguridad, certeza de nuestra emuná. Estoy dispuesto a moverme en voluntad porque tengo una plena seguridad de hacerlo. O sea, mis acciones, mis obras me van a llevar a mí a ratificar lo que creo. Pero el que cree y no hace, simplemente no va a ser absolutamente plena seguridad de la fe. Y con el corazón purificado de una mala conciencia. ¿Saben? A esto me refería con las excusas o con las razones o con las cosas que tenemos que poner delante, como Adán, Dios le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y él dijo, la mujer que tú me diste. Eso es un corazón que no está purificado y tiene una mala conciencia. Un corazón purificado de una mala conciencia es aquel que está dispuesto a desprenderse de las malas enseñanzas y volver a la Torá con la verdadera instrucción que solamente el Ruach HaKodesh nos da convicción a nosotros y tener la suficiente humildad de poder decir, voy a pedir perdón, me voy a humillar ante Dios y ante la humanidad. Pero a veces en secreto pedimos perdón a Dios y nos excusamos con Dios y pensamos que ya resolvimos todo. Pero ¿qué pasa con la humanidad? ¿Qué pasa con el resto de la humanidad con las cuales yo sigo trayendo culpabilidad, responsabilidad y no lo estoy haciendo? Una mala conciencia es aquel que piensa arreglar solamente con Dios, pero su corazón no ha sido purificado porque sigue actuando mal con los seres humanos. Y lo otro, dice, con el cuerpo lavado con agua pura. Está hablando de esa inmersión, de aquello que ya el pueblo de Israel tenía por práctica, la cual a nosotros se nos robó un poco, porque nos dijeron, una vez el bautismo es suficiente para siempre. Y la verdad es que cuando nosotros nos hallemos en falta y hayamos pedido perdón a Dios y hayamos pedido perdón al prójimo, hayamos pedido perdón a nosotros mismos y fallamos para nosotros mismos, es poder lavar nuestro cuerpo en agua pura. Claro, antiguamente pues estaban las piscinas donde corría el agua y se armaban y eran constantemente limpias. Hoy en día tenemos bañeras, hoy en día tenemos agua corriente, agua potable, tenemos una piscina tal vez o el mar, el río. Nosotros debemos presentarnos no necesariamente espiritualmente lavando nuestro cuerpo. Necesitamos literalmente, físicamente, y si usted puede estar bajo la ducha de su casa y decirle, Señor, hoy yo estoy purificando mi corazón, haciéndolo sincero,
tengo una plena certidumbre de la fe y no me estoy bañando solamente porque me tengo que bañar, sino que estoy haciendo esto para lavar mi corazón, para lavar mi mente, para lavar mi conciencia, para lavar mi cuerpo con esta agua pura. Eso va a tener mayor impacto en nuestra vida cuando más que simplemente darnos un simple baño para el aseo personal. Eso es necesario, pero cuando venimos en arrepentimiento, como lo decía aquí el texto, acerquémonos con un corazón sincero, con la plena seguridad de nuestra fe, un corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Hermanos, ese es el proceso de que nosotros podemos vivir en la libertad y entrar en ese lugar de la presencia de Dios que mora y habita entre nosotros. Cuando nosotros creemos con una sincera emuná, con una sincera fe, especialmente en Yeshua, porque nosotros, la casa de Israel, necesitamos a Yeshua, entonces recibimos perdón por nuestros pecados. Él intercede por su sacrificio como sacerdote en el cielo por nuestras faltas. La Biblia dice claramente, si alguno comete pecado, no es un pecado de práctica, sino que si alguno infringe de alguna forma la Torá de Dios, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua HaMashiach, que es perfecto. Pero no podemos abusar de esto, porque el verdadero arrepentimiento nos purifica para cambiar nuestra mente y apartarnos de todo aquello que una vez consideramos que nos alejaba de la presencia de Dios por causa de la desobediencia a la Torá. Es entonces cuando nosotros hacemos esto que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, comienza ese proceso de purificar nuestros corazones, de pulirlos, de moldearlos, de ponerlos más firmes y fuertes en la obediencia. Hay un cambio en el patrón en nuestras vidas. En arrepentimiento, en hebreo teshuvah, supliquemos como dijo David cuando reconocía sus propias faltas. Oh Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué gran regocijo nosotros podemos al reconocer, al entender que la Torá de Dios puede limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias de obras muertas. Obedecer la Torá, hermanos, aprender y comenzar a practicar, comenzar a obedecer, no se puede convertir en una carga, no se puede convertir en un ritualismo ceremonial, porque si lo hacemos realmente, lo que estamos haciendo es eso, un ritualismo ceremonial, sino que debemos comenzar a decir, no es una carga o no es algo imposible y tenemos que verlo como un deleite. Debemos verlo como la promoción que nos van a hacer en la empresa, debemos verlo como la fiesta o el lugar donde vamos a ir a pasear. Es un deleite, es una seguridad, es un consuelo. Estamos confiados en él. David declaró, me deleito en hacer tu voluntad. Para todos nosotros, tal vez ajustarnos a la liturgia de celebración de Shabbat, celebración de fiesta, pues hay muchas dudas, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos si nos paramos, si nos sentamos, si nos inclinamos, porque no hemos sido acostumbrados a ello. Pero al ir aprendiendo, tenemos que ponerle deleite en hacer su voluntad. De hecho, la Torá de Dios debe vivir en nuestro corazón y debe convertirse en un deleite, como lo dice el Salmo 40. Yeshua nos dijo y nos dio instrucciones. Mi yugo, primero no lo llevamos solo, porque no hay un yugo de un solo buey, sino estar con él. Su yugo es fácil y la carga o la disposición de obedecer es ligera. O sea que no es imposible. Otro elemento que nosotros entendemos dentro del proceso del tabernáculo es el arca, el Aarón Kodesh. Era el corazón, como lo había dicho, del tabernáculo y su cubierta. Era el trono de misericordia, representa el trono de Elohim, como lo dice el Salmo 99:1. Yahweh reina, estremezcanse los pueblos, él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Así que, según el arca, el trono de Dios, la presencia de Dios en el tabernáculo, también tenemos nosotros que pensar de que nuestros corazones, no solamente el corazón donde lo sentimos, porque lo sentimos en el pecho, un nudo en la garganta, sino esa conciencia real, entendible,
razonable, porque somos hombres y mujeres pensantes, algo que nosotros tenemos que realizar, trabajar en ello, se ha convertido en esa presencia donde él habita. De hecho, él dice, ya yo no habito en templos hechos por mano de hombre, mas sin embargo, a través del Ruach HaKodesh, nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente, toda, como lo dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 3, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible hasta la venida, la manifestación gloriosa de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que el tabernáculo en nuestro corazón, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, simboliza una residencia real. Si un rey de la tierra, una persona en la tierra importante fuera a venir a visitar a su casa, ¿lo recibiría como usted normalmente vive? Muchos de ustedes podrán estar ya pensando, no, pues yo me dedico a limpiarlo más, a asegurarme que todo esté en orden, a asegurarme de que todo esté en su lugar. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué tenemos que esperar que nos anuncien que una persona principal o importante va a venir a nuestra casa cuando la podemos tener todo el tiempo de la misma manera, aunque no nos digan que nadie va a venir? Y si llega de sorpresa, no tenemos que correr. ¿Entienden lo que les digo? A veces hacemos un esfuerzo mayor a nuestra vida cotidiana cuando sabemos que viene un visitante. Sea una visita de familia, sea una visita de algún conocido, especialmente si viene el jefe o el pastor. Yo recuerdo cuando pastoreaba que la gente se esmeraba por atender al pastor. Y uno decía, o uno entendía, la gente normalmente no vive diariamente de esta manera. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué no? ¿Por qué solamente tenemos que esforzarnos únicamente cuando viene alguien importante? ¿Por qué no vivir una vida cotidiana de la misma manera y saber que siempre estamos preparados? Porque la presencia de cualquier persona es importante para nosotros. Nuestra casa debe estar ordenada. Otro elemento del tabernáculo era la menorá. En Éxodo capítulo 25, verso 31 al 32 nos dice, harás una menorá de oro puro. La menorá, su base y su caña han de hacerse labradas a martillo. Dios es específico en las cosas que pide. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con ella. Saldrán de sus lados 6 ramas, 3 ramas de la menorá de uno de sus lados y 3 ramas de la menorá de otro de sus lados. Cuando Dios da instrucciones específicas, hay que hacerlas específicas. Una de las cosas que he notado en mi vida personal y en el cristianismo en general es que bajamos a Dios de las alturas, lo ponemos a nuestro nivel y le decimos, Señor, tú conoces mi corazón. Vamos a decir, esto es lo único que puedo hacer. Esto es lo mejor que puedo hacer. Y nos hemos excusado porque Dios dice, dame lo mejor. La ofrenda voluntaria para Él debe de ser la mejor. Por eso cuando una persona da, no de por tristeza, no haga por necesidad, no haga porque realmente me están exigiendo, porque la relación no es con los hombres, no es con los pastores, no es con los maestros, no es con las organizaciones, es con Dios. Y cuando se trata de Dios, voy a hacer lo mejor de mi vida, voy a entregar lo mejor, voy a dar lo mejor de mí. Así que el objetivo de la menorá era para iluminar la parte interior. Acuérdense, allí no había luz eléctrica, allí no habían bombillas, las luces que usaban de aceite de oliva para mantener antorchas no eran suficientes para iluminar. Entonces, esta menorá fue para iluminar la parte interior del lugar santo. La luz era para el beneficio de los sacerdotes cuando entraban al tabernáculo a oficiar y más tarde en el templo cuando fue construido por Salomón. De la misma manera que fue diseñada, simboliza como si fuera un árbol. Los antiguos de Israel, los sabios de Israel también relacionan el diseño de la menorá con la Torá misma. Es la que nos da instrucción, que es considerada como una fuente de luz divina en el mundo. La Torá es la luz para las naciones y fue entregada a Israel para que Israel la enseñara a todas las naciones de la tierra. Si observan detenidamente, la menorá parece un árbol. En la Torá se le conoce como el árbol de la vida. Por eso Yeshua decía que si una luz se enciende, no se puede esconder debajo de la cama, sino que se pone
en lugar alto para que todos la vean. Proverbios capítulo 3, verso 18 dice, ella, hablando de la Torá, de la instrucción de Dios, es árbol de vida a los que la abrazan. Bienaventurados son los que la retienen. Wow. Vamos a hablar un poquitico acerca de estas 7 ramas, de estas 7 luces que surgían de ella. Bueno, ustedes saben ya a esta altura del conocimiento de la Torá que el número 7 es muy significativo en la Torá. 7 es un número recurrente en todas las escrituras. Está asociado con finalización y con perfección. En este es el caso, nos enseña que la luz que emana de la Menorá era una luz perfecta. O sea, cuando nosotros realmente somos sinceros al estudio de la Torá y no a las opiniones o a las explicaciones o a las sugerencias de personas, sino dejando que la Torá misma se interprete, nuestra vida comienza, no puede continuar siendo igual, comienza a ser transformada. Hablaba con las personas que les mencionaba en las semanas pasadas que estuve de viaje. Imagínense el sacerdote que entraba a la presencia de Dios. Jamás volvía a ser igual. Aunque fuera con un defecto físico, como le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Quedó mudo por no creer lo que le habían dicho allí y salió mudo. No podía hablar hasta que le dijeron cuál iba a ser el nombre de su hijo. Y allí volvió a recuperar la voz. Entonces, el que habita en la presencia del Señor a través de la Torá, tu vida no vuelve a ser igual. Por eso la gente puede ver en nosotros cambios. Pero ¿de qué sirve leer la Torá, estudiar la Torá, hablar de la Torá y no practicarla? Tener complejos, hábitos, situaciones, cuando la Torá limpia de todo esto. Hermano, yo no estoy menospreciando el trabajo de psicólogos, de sociólogos, de médicos, de personas que ayudan, consejeros, maestros, y los necesitamos porque a veces no entendemos realmente lo que es la Torá, pero la Torá es psicólogo, sociólogo, psiquiatra, médico, si realmente nosotros podemos entender la finalidad. No quiere decir que no tengamos un defecto físico, no quiere decir que no tengamos una enfermedad o no quiere decir que no padezcamos de alguna situación, pero mientras más nos acercamos a su luz, a su revelación, esta Torá que es perfecta, esta luz que es perfecta, comienza a trabajar más en nuestra vida y a darnos más sentido y dirección. El Salmo 18, verso 28 dice, tú enciendes mi lámpara, oh Adonai, mi Elohim, y alumbra mis tinieblas. Y el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. De hecho, Juan, el apóstol a Yohanan, en el capítulo 8, verso 12, hablando de Yeshua, dijo, Yeshua le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella Menorá y sus 7 ramas representan el árbol de vida. Él es la luz del mundo. Nosotros hemos adquirido por designación de él ser luz a las naciones de la manera que podemos vivir en la Torá. Así que esta declaración fue proclamada por Yeshua HaMashiach mismo cuando visitó el templo durante la fiesta de Sukkot. En la antigüedad, el templo mismo fue llamado la luz del mundo. Esto es conformado por los escritos que están en el Talmud, donde dice, vayan ahora a la luz del mundo, refiriéndose al templo, del cual está escrito, y todas las naciones serán iluminadas por él. Y es interesante que nosotros podamos ver esto en Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3, que se refiere a la Menorá como la lámpara de Elohim. De hecho, Primera de Samuel 3:3 dice, cuando la lámpara de Elohim aún no se había apagado, Samuel estaba acostado en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Yahweh. Si el templo era llamado la luz del mundo, y Yeshua hizo esta proclamación en el templo en Juan capítulo 8, verso 12, entonces, ¿podemos asumir que Yeshua se estaba comparando con el templo? De hecho, el evangelio de Yohanan, de Juan capítulo 2, verso 19 dice, Yeshua refiriéndose a sí mismo, como el templo diciendo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y esto se cumplió cuando él realmente resucitó al tercer día. Entonces, para entender esto claramente, vemos que la Menorá de 7 ramas
la fuente de luz en el lugar santo del templo. Esta luz emana de cada una de las 7 ramas de la menorá de aceite. Y la base central o la lámpara principal, la que está en el medio, Neir Elohim, traducida como la luz de Elohim. Como vemos en la menorá, hay 3 ramas a cada uno de los lados y en el centro está el Neir Elohim. Él es el que nos da la luz, Él es el que nos da la vida eterna, Él es el que nos salva, Él es el que nos redime, Él es el que nos preserva y Él es el que va a morar con nosotros eternamente en el cumplimiento de los tiempos. Éxodo 25:33 dice, en una rama habrá 3 copas moldeadas de forma de flores de almendro, cada una en un aro exterior de hojas y pétalos. Asimismo, la rama opuesta, 3 copas moldeadas como flores de almendro, cada una con un aro exterior de hojas y pétalos, y similarmente todas las 6 ramas que se extienden de la menorá. Vamos a explicar un poquitito esto. ¿Por qué Elohim le dio instrucciones tan específicas a Moshe de incluir estas flores de almendra, capullos y flores en el diseño de la menorá? Bueno, el almendro es uno de los árboles, de hecho es el primer árbol que florece en el territorio de Israel en la primavera. Él es la ilustración de Yahweh de la resurrección de nuestro Mesías. Él es la primicia de la resurrección, el primero de la resurrección, pero no fue la resurrección física, porque vemos que antes de Yeshua morir y resucitar, Lázaro ya había resucitado, el hijo de la viuda ya había resucitado. Entonces, ¿qué está hablando acerca de qué es la resurrección? La vara de Aarón que reverdece, que estaba seca, volvió a la vida floreciendo con capullos de almendra. ¿Qué quiere decir esto? Que Yeshua es el que hace que nuestra vida pueda tener la certeza de la resurrección en el tiempo en que realmente podamos entender. Vamos terminando, y otro de los artículos o de los elementos del templo era el mismo velo. En el capítulo 26 habla acerca del velo del templo. Yahweh ordenó hacer un velo que iba a separar 2 lugares, el lugar santísimo del lugar santo. En Éxodo 26:31 dice, harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Entendamos lo que es esta cortina, que es una sola cortina. No eran 2 piezas, 3 piezas, era una sola cortina. Y a los lados de la cortina habían forjado, impreso, tejido 2 querubines. Piensen por un momento, váyase a Génesis, cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín. ¿Qué fue lo que Dios puso para que no entraran otra vez, para que no fueran tentados a regresarse? Sellando la puerta del jardín del Edén. Cerró aquella puerta, cerró aquel jardín y puso 2 querubines con espada para que nadie pudiera entrar. Vaya tomando un poco la imagen de lo que está sucediendo aquí. De acuerdo a los evangelios, cuando Yeshua murió, cuando él entregó el espíritu, cuando él expiró en el madero, y lo vemos en el Marcos capítulo 15, verso 38, en ese momento el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. Como era una sola pieza, tapando el lugar santísimo, se parte por la mitad y aquí forma una puerta donde los querubines rompen uno para el lado del otro, dando acceso a poder entrar de nuevo al jardín del Edén. Porque aquellos 2 querubines cerraban la entrada del jardín del Edén. Cuando Yeshua muere, dice, ahora el velo es quitado y ahora la puerta se abre. En el libro de Hebreos, como lo leíamos hace un rato, nos habla en el capítulo 10, verso 19, que esto simboliza, este rasgamiento de la cortina, nos dice que el velo simboliza el cuerpo del Mesías, al igual que su misma vida fue rasgada, su propio cuerpo. Así también la cortina del templo fue rasgada. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué nos muestra esto? Que podemos tener acceso a la comunión que Adán y Eva, antes de pecar, antes de caer, antes de desobedecer,
tenían con el Padre. El Padre habita en plenitud en el lugar santísimo. Ahora nosotros, a través de Yeshua, a través de su sacrificio redentor, a través de toda su obra de redención, cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos, como Pedro le decía a todos los israelitas que habían regresado, aquellos gentiles que estaban en Shavuot celebrando la fiesta de Pentecostés, arrepentíos y vuélvanse a Dios, para ustedes y para sus hijos. Yeshua nos abre la puerta. Él es la puerta. Él decía, el que entra por mí, el que viene por mí, no volverá a tener sed, no volverá a tener hambre. Esto es lo que ha logrado la muerte de Yeshua. Hermanos, Yeshua no solamente nos quita el acta que había contra nosotros por causa de la desobediencia a la Torá, desde Adán y Eva, sino que nos da acceso a la presencia. Había un acta contra nosotros de persecución. Cuando un gobierno da un indulto, no importan los extranjeros cómo estén allí dentro de ese país, y si acobijan y aceptan y se siguen por las leyes que este país da, crea un indulto que no importa lo que hayan hecho, si no está estipulado, han sido redimidos, han sido aceptados, han sido invitados a que sean parte de esa nación. Lo mismo hizo Yeshua con nosotros al permitirnos que a través de su sacrificio nosotros podemos entrar. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir, nadie puede entrar al Padre sino por él mismo. Bordados sobre el velo había dos querubines, ilustrando, como les había dicho, la imagen del jardín del Edén, el camino al árbol de la vida. Y cuando usted lee Génesis, dice, pongamos allí dos querubines, echémoslos fuera, no sea que ellos regresen, extiendan su mano y tomen así del árbol de la vida. Los querubines eran la representación de los que custodiaban el camino hacia el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es lo que nosotros llamamos inmortalidad, vida eterna. O sea, no es el cielo el lugar de vida eterna. El árbol de la vida es lo que nos da a nosotros la inmortalidad y representa el acceso al jardín del Edén de Dios, a poder tener ese fruto de vida y comer de él para que vivamos para siempre. En el Génesis capítulo 3, verso 23, 24 dice, Yahweh Elohim lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra, la cual la había tomado. Al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando la cortina fue rasgada en dos pedazos, abrió el camino entre los dos querubines. Aún más, el velo delante del lugar santísimo era conocido en el pensamiento hebreo como la túnica de Elohim. En el judaísmo se acostumbra que si una persona está presente cuando otro muere, esa persona rasga sus vestiduras. En el Evangelio de Marcos leemos de la misma secuencia en el pasaje Marcos 15, versos 37 al 38, y cuando Yeshua, dando un fuerte grito, expiró, el velo del templo se rasgó en dos mitades. Así que el testigo del sacrificio de Yeshua fue el lugar santísimo. La cortina que lo separaba se rasgó para hacer y darnos acceso con confianza ante el trono de la gracia. Isaías, capítulo 60, verso 1 dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Elohim ha amanecido sobre ti. Así que toda esta representación de la menorá, toda esta representación de la cortina, todos estos elementos eran una sombra de lo que estaba por venir. Y nosotros un día entraremos a la santa ciudad de Jerusalén, que no va a ser hecha por mano de hombres, no va a ser reconstruida por hombres, no van a contratar obreros humanos ni personas, está siendo construida en los cielos. Dentro de aquella ciudad estará el verdadero templo de Dios. En cada de esa ciudad habrán 12 puertas. Y yo sé que muchos me han preguntado en muchas formas de personas que enseño. Y nosotros, los de la casa de Israel, ¿cómo sabremos en esa ciudad
diseñada por Dios, recubierta en oro, ¿cómo sabré por qué puerta yo debo entrar? ¿Cómo yo voy a saber a qué tribu pertenezco? Porque en la santa ciudad de Jerusalén habrán 12 puertas y esa es la esposa del Cordero. Si usted lee Apocalipsis, los últimos capítulos dice, te mostraré la esposa del Cordero. ¿Quieres saber la esposa? ¿Quieres conocer la desposada del Cordero? Y Juan dice, sí, muéstramela. Y allí le muestra esa ciudad santa, ataviada como una novia que espera la presencia del novio. Y dice, hay 12 puertas. Y en esas 12 puertas están escritos los nombres de las 12 tribus de Israel y sus descendientes. Pero algo maravilloso es que cuando nosotros venimos a Yeshua, aunque no la tengamos literalmente en nuestra mano, dice que a todo aquel que pone su fe en él, se le ha dado una piedrecita. Y en esa piedrecita, un nuevo nombre. Ese nuevo nombre que usted tiene y que yo tengo ya, será revelado cuando descienda a esa ciudad santa y pura en Jerusalén. La ciudad santa de Jerusalén se asentará en el monte de los olivos, en el monte de Sión. Va a ser bastante grande, va a tomar bastante territorio de acuerdo a las medidas que nos dan en la Biblia. Y entonces nosotros recibiremos la revelación y sabremos por qué puerta vamos a entrar. Baruch haba Bashem Yahweh, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito el Señor. Aleluya.